Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a continuar entonces con el estudio de la confesión de fe en el primer capítulo. El primer capítulo de la confesión. Por lo que entiendo, lo que comentaba el pastor, ya estaban estudiando el primer capítulo y estaban ya estaban en el primer párrafo, ¿no es cierto? Vamos a continuar hablando de este párrafo. Me pareciera que este párrafo a lo mejor es pequeño, pero sí se puede hablar mucho de él, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Ya? Vamos a leerlo desde, mi versión de la confesión dice en el punto que dice, por lo tanto, ¿ya? Dice, por lo tanto, agradó al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y después, para preservar y propagar mejor la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace que las santas escrituras sean sumamente necesarias. Hasta ahí lo vamos a dejar. Puede ser que su versión tenga una leve diferencia, ¿no es cierto?, en las frases, pero en el fondo dicen exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Bien, entonces el tema de hoy, hermanos, tiene que ver con la necesidad de la palabra de Dios, la necesidad de las escrituras, ¿no es cierto? Y sin tener un estudio más profundo, creo que todos podemos dar testimonio de que hay una necesidad de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así que vamos a orar antes al Señor para que sea Él también dándome gracia para poder explicar, ¿no es cierto?, en parte lo que habla la palabra de Dios en cuanto a la necesidad de las escrituras. Mi buen Dios, estamos delante tuyo, agradecidos, Señor, por estar reunidos como iglesia delante de tu presencia, Señor, y queremos exaltarte a ti, Señor, que tú seas, Señor, ensalzado en nuestros corazones, y queremos, Padre, comprender tu palabra. En esta hora estamos estudiando, Señor, la gran necesidad de tu palabra que hay en los corazones de cada uno de nosotros los creyentes, y no tan solo de los creyentes, sino que de todo el mundo. Padre, pon en nosotros y provoca a través de tu palabra la urgencia por buscarte, Señor, por ir a tu palabra cada día, Señor, sabiendo que en ella te encontramos a ti, encontramos al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Te lo ruego, Padre. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, en este punto, ¿no es cierto?, en este ya fragmento de este primer párrafo, está hablando en relación a lo importante que es, ¿no es cierto?, las Sagradas Escrituras, y parte diciendo de lo que ya venía hablando en los párrafos anteriores. Comienza diciendo, por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y diversas maneras revelarse a sí mismo. Es importante que esta revelación, mis hermanos, no ha sido una revelación en la cual se ha entregado todas en un solo momento, sino que a lo largo de la historia de la humanidad, Dios se ha ido revelando a sí mismo y ha ido revelando a Cristo a través de la palabra. La Escritura tiene una particularidad, que toda la palabra de Dios, como sabemos que es inspirada por Dios, también tiene la particularidad, mis hermanos, que en ella vemos a Cristo, ¿no es cierto? En muchos pasajes de las Escrituras, incluso hasta en el Antiguo Testamento, vemos tipos de Cristo en los distintos, a veces, personajes o en distintas situaciones en la palabra de Dios vemos a Cristo, ¿no es cierto? Y sabemos que la palabra es verdadera porque es inspirada por Dios. Salmo 19, capítulo 19, verso 7 al 11, si alguno de ustedes, mis hermanos, puede leerlo, por favor. 19 del 7 al 11. Dice, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre.
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces son más que miel y que la que destila del panal. Tus siervos además amonestados con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Tus siervos además amonestados con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Qué tremendo mensaje de este salmo, porque habla de la ley de Jehová, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la ley de Jehová, son los preceptos de Dios, son lo que la palabra que Dios en aquel minuto le había entregado a su pueblo, para que el hombre y la mujer obedecieran a Dios. Hoy en día nosotros tenemos más revelación de lo que en aquel entonces tenían nuestros hermanos, porque nosotros ya tenemos la revelación de Jesucristo mismo, ¿no es cierto? Y tenemos también el conocimiento que Dios dejó a su iglesia a través de las cartas apostólicas, ¿no es cierto? Y las revelaciones de los últimos tiempos. Entonces, cada uno de estos pasajes, ¿no es cierto?, viene a perfeccionar lo que ya la palabra de Dios estaba diciendo, ¿no es cierto?, en este maravilloso salmo que habla de la perfección de la ley de Dios y de sus palabras. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos, ¿no es cierto?, y son, como dice aquí, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Así debiese ser la palabra para nosotros en nuestros corazones, deseable, ¿no es cierto?, anhelarla. Pero hermanos, créanme que cuando uno empieza de a poco a buscar la palabra, a adentrarse en el estudio de ella, empieza a haber un deseo en nuestro corazón, ¿no es cierto?, por adentrarse cada vez más profundamente. Uno va descubriendo tesoros en la palabra de Dios que finalmente empiezan a generar en nuestro corazón un ardor por seguir conociendo más a nuestro Dios. Y eso lo produce la palabra de Dios. Partimos entonces diciendo, este párrafo dice, por lo tanto agradó al Señor en distintas épocas, ¿no es cierto? Es un pasaje que ustedes quizás ya lo han leído en algún minuto. Nos recuerda a Hebreos capítulo 1, ¿no es cierto? Hebreos 1.1, cuando dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Señor nos habló, ¿no es cierto?, a través de los profetas, al pueblo de Israel habló a través de los profetas en un gran tiempo, ¿no es cierto? Y sabemos que el pueblo de Israel rechazó a estos profetas, le dieron muerte a muchos de ellos, ¿no es cierto? Y después vino Jesucristo y también el Señor habló de manera profética. Entonces continuó siendo, ¿no es cierto?, la voz de Dios para su pueblo en aquel entonces. Y después que vino Cristo, bueno, siguieron los apóstoles, siguieron hablando del Señor, ¿no es cierto? Hasta que en algún minuto ya el canon, para que ustedes me entiendan a lo que me refiero, el canon se cerró, es decir, ya esta revelación que Dios nos había entregado se cerró. Es decir, ya estaba, por decirlo de alguna manera simple, se había determinado ya el cierre de la revelación que Dios había dado para que nosotros, a través de ese testimonio, ¿no es cierto?, pudiésemos conocerle a Él. Entonces, mediante la revelación natural, mis hermanos, podemos conocer la existencia de Dios y algunos de sus atributos, mediante, ¿no es cierto?, la existencia de Dios, la revelación natural. Podemos conocer algunas cosas, eso es cierto. Sin embargo, solo por medio de esta revelación no podemos saber con certeza cuál es nuestra posición legal ante Dios. Eso quiere decir que nadie, a través de la revelación natural, al ver las estrellas, el cielo y todo lo que existe, podemos tener ese conocimiento más profundo. Necesitamos entonces conocer a Dios más profundamente y para eso entonces el Señor dejó su palabra. Porque hay aspectos importantes, como le acabo de mencionar, estos aspectos legales. ¿Qué quiere decir con eso? Que ante Dios tenemos una posición, ¿no es cierto?, la cual nos fue otorgada por medio de Cristo. Es decir, Él pagó el precio de mis pecados y me otorgó a mí el perdón de todas mis transgresiones y las suyas también, mis hermanos, por medio del precio que pagó Cristo en la cruz. Entonces, eso no me lo revela la creación exactamente. No, la creación no nos revela eso. Eso está revelado en su palabra y por eso es que es tan necesaria e importante la palabra de Dios. Entonces tenemos claramente una necesidad de la revelación en general. Todos tenemos, ¿no es cierto?, esta necesidad. La revelación entonces es cualquier acto de Dios donde deja ver cosas
que no podrían ser vistas si Él nos las revelara, ¿no es cierto?, por su voluntad. Dios revela cosas a nosotros, a los hombres, en su voluntad. Por eso que lo que nosotros conocemos de Dios, que vemos en la palabra, es lo que Dios quiso que nosotros conociésemos de Él. Simplemente eso, ¿ya? Hay muchas cosas de Dios que nosotros no conocemos, muchas cosas de Él que ni siquiera pensaríamos de Él, porque Él es infinitamente grande y nuestra capacidad de entenderlo es infinitamente pequeña. Entonces, Dios se ha revelado a nosotros y nos ha mostrado lo que Él quería que nosotros viésemos de Él. Esta revelación general es un acto entonces de misericordia de parte de Dios. Porque piensa, hermanos, un Dios tan grande, tan increíblemente grande, que sostiene todo lo que nuestros ojos ven. A veces cuando uno piensa, mis hermanos, en simplemente su creación, y uno dice que es increíble cómo Dios sostiene todo esto y funciona en armonía, ¿no es cierto? El sol va girando, ¿no es cierto? La tierra está girando alrededor del sol a miles de kilómetros por hora, y todo esto funciona de una manera espectacularmente perfecta. Nada se sale de su orden. Bueno, Dios lo creó así, ¿ya? Y nos ha revelado algunas cosas de esta creación. Podemos ver que Dios es eterno a través de esta creación misma, y podemos ver que Él es sabio al crear todo, porque es Él el que nos da la capacidad de entender y de creer, ¿no es cierto?, en su palabra. Cuando nosotros vemos su creación y creemos en Él, a través de ella, es porque también Dios nos ha dado ese don para poder creer. Lamentablemente existe una gran parte del mundo en que al ver la creación y lo tan claro que la creación muestra lo que Dios hizo, pero el hombre, al tener esa imposibilidad de ir ante Dios, niega que Dios lo hizo. Entonces se genera en sí una tremenda pugna, porque no puede comprender las cosas que se hizo, y para eso teoriza, ¿no es cierto?, como al creer de que existe una teoría como la de la relatividad, la evolución, para poder un poco compaginar todas estas cosas por el mero hecho de no darle, ¿no es cierto?, el crédito a Dios como creador de todas las cosas, ¿ya? Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, genera en nosotros un descanso. Escuchaba hace un tiempo atrás a un apologeta, que es un científico connotado, que él decía de que cuando él entendió realmente o mejor no entendió, cuando él descansó en que todo lo que fue creado fue hecho por Dios, dijo, realmente yo descansé al momento de pensar, porque antes de eso mi cabeza se explotaba al no entender cómo habían sido hechas las cosas. Pero cuando él comprendió de que Dios creó todas las cosas, él simplemente se dedicó en el estudio de lo que Dios había creado a maravillarse simplemente. Él simplemente se maravillaba de la obra de Dios, porque claramente no hay explicación para muchas cosas que Dios hizo. Amén. Entonces, la necesidad de la revelación que tenemos nosotros es una necesidad entonces de una revelación especial. Es la voz de Dios directa, ¿no es cierto?, dada a los hombres, pero para nosotros en este tiempo es una voz escrita. No quiere decir de que nosotros vamos a estar parados en un lugar esperando que Dios nos vaya a hablar a nuestros oídos, ¿no es cierto? Muchas personas, lamentablemente, hermanos, esperan eso, pero realmente muchas de estas personas han sido gravemente desviadas. ¿Por qué? Porque sabemos y entendemos de que la revelación de Dios fue plasmada en lo que nosotros tenemos hoy como la santa palabra de Dios. Dios se revela con el fin de que los humanos, nosotros, comprendamos su posición judicial, y para que sepamos cómo se establece y mantiene esta relación salvadora de nosotros para con Él, ¿no es cierto? Hay una relación nuestra para con el Salvador. Y aunque Dios pueda revelarse de muchas formas, eligió entonces Él abordar nuestra relación con Él a través de las Escrituras, a través de la santa palabra de Dios. Y por eso es que vemos al momento del Señor expresarse cuando Él vino a esta tierra y Él comenzó su ministerio y vivió su ministerio, donde en muchas ocasiones Él dice la palabra, como habéis oído, ¿no es cierto?, como ustedes ya han visto o entendido de las Escrituras,
¿Por qué? Porque hacía alusión a que el pueblo en general tenía un conocimiento ya de la Escritura, es decir, no era algo, podríamos decirlo, poco común dentro de la gente a las cuales él estaba hablando. La mayoría de las personas tenían un conocimiento, algunos más, otros menos, de lo que es la ley de Dios, ¿no es cierto?, la Torá y la Escritura misma, a los profetas. Entonces, no era algo desconocido para el pueblo de Dios, era conocido. El problema para ellos fue que el Señor interpretaba distinta la palabra como ellos la interpretaban. En otras palabras, Él le dio la interpretación correcta, como ellos no la habían entendido nunca. Entonces, el Señor le plació, entonces, hermanos, darnos esta revelación escrita. La iglesia hoy en día es la encargada de llevar esa revelación al mundo que se pierde, porque el mundo no tiene esta revelación. Y aquí, hermanos, puedan sentir el peso en sus hombros, y yo también, de la gran responsabilidad que el Señor nos ha dado. Una enorme responsabilidad, porque nos ha dado la responsabilidad de llevar el Evangelio a los que se pierden, ¿no es cierto?, a través de la predicación de la palabra, que para el mundo, como dice la Escritura, es locura, ¿no es cierto?, es locura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es algo que podamos nosotros, principalmente el Evangelio, no es algo que entendamos racionalmente. Cuando Dios obra en nuestro corazón, toma sentido el Evangelio. Porque es irracional pensar de que un ser todopoderoso como nuestro Dios envía a su Hijo a morir por seres que, en otras palabras, no lo valen, no lo valían. Cualquier persona en su juicio diría, no vale la pena pagar el precio por esas personas. Pero el Señor sí lo determinó que sí valía. Y envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, mis hermanos, esta es la revelación que tenemos de parte de nuestro Dios. Dios se reveló a Adán en el huerto del Edén de manera especial y única, ¿no es cierto? Nadie ha tenido esa relación como la que Dios tuvo con Adán, ¿no es cierto? Podríamos decir que no tan bien, ¿no es cierto? Pero por lo menos esa primera relación tal cual nadie la tuvo, porque ninguno de los hombres que pisaron esta tierra tuvieron la oportunidad de tener la dicha de no vivir en pecado como sí lo vivió Adán y Eva. Ellos vivieron un tiempo en donde no había pecado en ellos y ellos caminaban libremente delante de la presencia de Dios y Dios estaba con ellos y caminaba con ellos, ¿no es cierto? Ellos fueron únicos en ese sentido, pero aún así Dios se reveló a ellos, ¿no es cierto? Y le dio tareas y le asignó, ¿no es cierto?, responsabilidades en este huerto que Dios había preparado para la humanidad. Pero entendemos entonces que luego del pecado, todo eso obviamente cambió el curso, porque no podía seguir así. Esta santidad tremenda de Dios no podía estar en medio del pecado y obviamente que eso generó esta disrupción entre la unión que tenía Dios para con el hombre. El apóstol Pablo, mis hermanos, muestra a través del Evangelio que Dios se ha revelado entonces a través de su santa palabra, y es la forma en la cual entonces hoy en día la gente conoce a Dios, que es a través entonces del Evangelio. El Evangelio, que son simplemente, en palabras simples, buenas noticias de parte de Dios. Cuando el Señor predicaba a sí mismo, Él decía que el reino de Dios se había acercado. Así partía diciendo muchos de sus predicaciones o muchos de sus sermones al pueblo de Israel, que el reino de Dios, el reino de los cielos se había acercado. Y esta era la forma en la cual introducía para dar revelación de sí mismo, de quién Él era. No diciendo, obviamente muchas veces, que Él era el Cristo, pero sí se daba a entender de que había venido para dar cumplimiento a lo que la palabra enseñaba. Al Señor entonces, mis hermanos, a nuestro Dios le agradó entonces dejar esta revelación escrita en papel, lo que nosotros conocemos como la Biblia, ¿no es cierto? Muchos hombres en el pasado creo que envidiarían la época en que vivimos nosotros, ¿no es cierto?, por tener a nuestra disposición la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Incluso es más, la palabra de Dios cada día, no sé si será un beneficio o no, pero está incluso en un español tan simple
que incluso hasta un niño pudiese entenderla, ¿no es cierto? Las versiones como la NTV o otras versiones como la Nueva Versión Internacional tienen un español muy simple, ¿no es cierto? Sin el castellano de España, y permite entonces que sea entendible incluso hasta para personas que le pueda costar un poco más al momento de leer. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, ha sido entregada y hoy en día tenemos acceso a ella, por lo menos en esta parte del mundo, y debemos dar gracias siempre a Dios por ello, hermanos. Creo que nosotros como occidentales en esta parte del mundo no apreciamos lo que tenemos, ¿no es cierto? Cuando nosotros de repente vemos la vida de otros hermanos en otros hemisferios del mundo. Tuvimos la oportunidad de un hermano de un ministerio, no me acuerdo cómo se llama el ministerio, ¿te acuerdas? Pero era un ministerio, mis hermanos, lo tengo aquí en mi boca, que hablaba sobre aquellos hermanos que están en otros lugares del mundo pasando mucha persecución. Y dentro de todo esto, mis hermanos, uno de los problemas o de las situaciones más difíciles era el poco acceso a la palabra de Dios. Lo difícil que es para ellos llegar a tener la palabra de Dios en sus manos. En lugares, ¿no es cierto?, en donde quizás pueden leer quizás por momentos la palabra de Dios o tener fragmentos de las Escrituras. Y hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios en distintas versiones, muchos Biblias de estudio, Biblias de a lo mejor de letra pequeña, letra grande, de todos colores, etcétera, hermano. Pero me refiero a que eso es lo que se desperdicia en este tiempo y debemos pedirle a Dios que nos ayude, ¿no es cierto?, a darle el valor que eso tiene, el que podamos tener a nuestra disposición, la palabra de Dios. La Biblia, entonces, mis hermanos, que es el libro que está compuesto por estos maravillosos 66 libros, es la palabra de Dios revelada que el Señor nos entregó. ¿Ya? Romanos capítulo 13, vamos a la palabra, mis hermanos. Romanos capítulo 10, verso 13 al 17. Dice 13:17, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Amén. Esta afirmación, mis hermanos, tiene el razonamiento de entender de que la palabra de Dios está ahí disponible. Ha estado disponible desde mucho tiempo, pero somos nosotros los que somos llamados a predicar esta palabra. La fe que salva viene entonces, ¿por qué? Por el oír la palabra. Es decir, que hay alguien afuera que para que pueda tener fe necesita oír la palabra. No necesita nada más, hermano. La obra la hace el Espíritu Santo de Dios, pero lo hace a través de la palabra. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo que estamos haciendo es que la otra persona oiga su palabra y el Espíritu Santo de Dios hace su parte, que es obrar en el corazón de aquella persona que está oyendo esa palabra, ¿no es cierto? Entonces nuestra oración es para que las personas a las que nosotros le hablemos se conviertan, crean en el Señor, ¿no es cierto? Pero sí es necesario la palabra, ¿no es cierto? Porque es ella la que convierte, no es nuestro testimonio, no es lo bueno que nosotros somos, ¿no es cierto?, ni lo bueno que Dios ha hecho en nosotros, aunque eso sí muchas veces pudiese servir para que otra persona vea el poder de Dios, pero créanme que eso no salva a la persona, es el testimonio de la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, verso 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación en ningún otro, sino por medio de Jesucristo. Esto, hermanos,
hace que esta palabra de Dios que usted tiene en su mano sea extremadamente, y déjenme usar esa palabra, extremadamente exclusiva. Y usemos esa palabra de buena manera, porque hoy en día, en donde estamos viviendo en un mundo de inclusividad, una falsa inclusividad, bueno, la palabra de Dios es exclusiva, porque dice que claramente, en ninguno otro hay salvación, solamente a través de Cristo. Para muchos eso es algo aberrante, decir que ¿cómo puede ser que haya solo uno? Solo uno. El creador de todo lo que existe es solo uno. El único y eterno Dios, el único gran Dios, el cual nosotros creemos, que envió a su Hijo para salvar a la humanidad. Entonces la palabra de Dios, mis hermanos, nos muestra el camino para el único que puede salvar. No hay otro Salvador, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje entonces es uno de los varios, no es el único, hermanos, ¿sí o no? Podríamos estar mucho rato hablando de los tantos pasajes que hablan de esto, pero es uno de los varios. Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Es decir, incluso Juan da un juicio para aquel que no cree, ¿no es cierto? Le da más el carácter de exclusivo a nuestro gran Salvador Jesucristo. Es exclusivo, porque es el único que salva. Juan 14:6 dice, 14:6, perdón. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino es solamente por medio de Cristo. Él se llama así el camino, la verdad y la vida. Y cuando dice la verdad, muchos dicen, no, es que hay muchas verdades. No, Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Amén. La única verdad. Una verdad exclusiva, única. No hay otra verdad, hay solo una. Y qué maravilloso, mis hermanos, es que Dios nos haya otorgado el creer en esta verdad. En Él. Creer en nuestro Salvador. Qué grande misericordia de nuestro Dios. No obstante, mis hermanos, si las personas solo pueden salvarse por la fe en Cristo, alguien pudiese preguntar cómo los creyentes bajo el antiguo pacto podían salvarse, ¿no es cierto? Es una pregunta que a todos nosotros en algún minuto nos saltó. ¿Cómo entonces, si Cristo vino, qué pasó con los que estaban antes de Cristo? ¿No es cierto? La respuesta debe ser: quienes se salvaron bajo el antiguo pacto también se salvaron mediante la fe en Cristo, aunque su fe miraba hacia el futuro y estaba basada en la palabra de Dios que prometía el advenimiento de un Mesías y un Redentor. Por eso dice claramente que la fe de los hombres del pasado le fue contada por justicia, ¿no es cierto? Por eso tanto Moisés como Abraham y los patriarcas vivieron por medio de la fe, creyeron en la promesa de Dios y actuaron en base a esa creencia, a creer en lo que Dios les había dicho. Claro, ellos no habían visto a Cristo, pero aquí no habían visto a Cristo, sino que lo veían al fondo, allá lo veían a Él, ¿no es cierto? Es como, cuando uno estudia, hay una analogía que dice que aquí hay una montaña. Yo veo aquí la montaña, pero aquí hay un tremendo espacio que me separa de poder ver la cúspide de esa montaña. La veo lejos, pero está ahí. Ellos vieron al Señor y creyeron, ¿no es cierto?, en la promesa de nuestro Dios. Hablábamos entonces de creyentes del Antiguo Testamento como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara y muchos otros. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido lo prometido, ¿no es cierto? No vieron el fruto de lo prometido en esta tierra, pero sí, ¿no es cierto?, en la promesa venidera. Como dice Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué maravilloso, hermanos. Es decir, ellos vivieron también bajo la misma esperanza que vivimos nosotros, pero la diferencia es que a nosotros se nos ha revelado el Hijo. A nosotros se nos ha revelado al Santo Hijo de nuestro Salvador, de nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. También, mis hermanos, en Hebreos, que los invito a leer Hebreos. Si quieren adentrarse en este tema, Hebreos es una carta maravillosa, pero también muy profunda
a la vez para entender todas estas cosas. El mismo capítulo pasa a decir que Moisés consideró que los vituperios de Cristo eran una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. De Hebreos 11:26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Él prefirió, ¿no es cierto?, vivir el vituperio de su pueblo a que vivir, ¿no es cierto?, de la opulencia que tenía con el pueblo egipcio. La palabra de Dios, mis hermanos, entonces está llena de demostraciones de lo importante y lo valiosa y lo necesaria que es para nosotros su palabra. Muy, muy necesaria. Juan 8:56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Vio ese día, mis hermanos, en el cual se gozó en el Señor. ¿Tuvo fe salvadora? No a través quizás de la palabra, o sea, de ver al mismo Cristo, pero sí tuvo fe en el Redentor, ¿no es cierto?, en el que habría de venir para morir por nuestros pecados en el Salvador. Qué maravilloso esto, hermanos. La Biblia entonces, mis hermanos, también, como otro punto, es muy necesaria para mantener nuestra vida espiritual. Nosotros como creyentes no simplemente tenemos una vida espiritual al comienzo, sino que debemos madurar en nuestra vida espiritual, ¿no es cierto? Eso es claro, y todos lo sabemos y lo comprendemos, y lo evidenciamos en nosotros. Necesitamos crecer, madurar. La Biblia habla claramente de procesos. 1 Pedro capítulo 2, verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para nosotros la palabra de Dios viene a ser incluso como esa leche espiritual, necesaria en los primeros años de vida. Pero después la palabra de Dios se transforma ya en algo más contundente. Empezamos a anhelar conocer más a Dios, nos adentramos también, hermanos, en el estudio de la doctrina e incluso en cosas que a veces son difíciles, ¿no es cierto?, de entender. Pero eso lo va dando la madurez en el Señor. Por eso que muchas veces cuando estamos recién comenzando y como que queremos empezar a estudiar, llevamos, no sé, un par de meses en la vida como creyente y nos adentramos a estudiar Apocalipsis y vemos que es una cosa que no tiene patas ni cabeza para nosotros, porque no estamos preparados todavía para poder entender a veces muchas cosas que necesitan un estudio previo de muchas otras cosas, ¿no es cierto? Si no he conocido la revelación de los evangelios, no he conocido todavía las cartas apostólicas, no conozco nada del Antiguo Testamento, de lo que pasó antes, difícilmente voy a poder comprender, ¿no es cierto?, lo que dice un libro como Apocalipsis, por dar un ejemplo simplemente, ¿no es cierto? Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, pasaje conocido, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Precioso pasaje. Para eso es la palabra de Dios. Dígame usted, no, mi hermano, si no es necesaria entonces. Claro que sí. Es muy necesaria. Muy necesaria. Porque nosotros vemos en nuestros propios corazones que tenemos corazones perversos, que se apartan de Dios. Y dígame que no es necesario tener la palabra de Dios para que nos redarguya, para que nos enseñe, para que nos corrija, para que nos instruya en la justicia de Dios, claramente. Para darle, para poder ponerle una rienda a muchos de nuestros pensamientos que nacen y brotan de nuestros corazones, ¿no es cierto?, a través entonces de la palabra de Dios. Es claramente necesaria la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice, citando Deuteronomio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Necesitamos la palabra de Dios, absolutamente. Otro punto importante, la Biblia es necesaria para el conocimiento certero de la voluntad de Dios. La Biblia nos muestra cuál es esa voluntad, ¿no es cierto? Nosotros no nacemos con un conocimiento previo de cuál es ella, ni tampoco se nos va revelando a través de sueños o visiones. No, mis hermanos. Claramente la experiencia nos ha demostrado de que las revelaciones que han existido o celdas de revelaciones son tan dispares unas con otras
Lo que una persona está recibiendo en este extremo del planeta puede ser tan dispar de lo que supuestamente está recibiendo esta otra en este otro extremo del planeta, que no es algo que nosotros podemos utilizar ni decir que sea confiable para poder sujetar nuestra fe en eso. Claramente no. La Biblia es necesaria para el conocimiento certero de la voluntad de Dios. Ella nos muestra la línea y nos marca, nos traza el camino al cual nosotros debemos seguir. Pero este conocimiento a menudo, muchas veces es, no quiero decir despreciado, pero muchas veces es tirado en medio. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces el estudio de la palabra es relegado en una segunda o tercera posición, como que no fuese tan fundamental. Lamentablemente, hoy día vemos, principalmente en nuestro país, donde muchas congregaciones le dan una gran cantidad de tiempo del culto público a cantar y alabar a Dios. Algo que no es malo, pero muy poco tiempo al estudio y a la enseñanza de la palabra, que es súper vital y necesario para el crecimiento. ¿Ya? Podemos tener mucho regocijo, y claro que sí, con el cántico y con las alabanzas a nuestro Dios, pero es necesario, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios sea enseñada y estudiada por su pueblo. ¿Me entienden? Entonces, eso es importante. Si no hubiera la palabra de Dios escrita, entonces, mis hermanos, no podríamos tener certeza de la voluntad de Dios por otros medios como la conciencia, el consejo de otros, el testimonio interno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay muchas circunstancias cambiantes de unos con otros. Si yo escucho el testimonio de un hermano, me va a diferir del de otro. Uno me puede decir una cosa, otro me puede decir otra, y finalmente no voy a saber qué tomar de todos esos consejos. Pero el consejo de la palabra de Dios es único. Y mis hermanos, lo más increíble y lo más grandioso de todo esto, que estos consejos le han servido a los hermanos del primer siglo, del 10º siglo y hoy en día en el siglo XXI. Porque sufrimos las mismas necesidades. Nuestra alma sufre lo mismo, la necesidad de Dios. Cuando nosotros leemos libros de los puritanos, de los reformadores incluso, vemos cómo, en esencia, la necesidad del corazón del hombre es la misma. Es exactamente la misma. Estamos viviendo en otra época, envueltos en otro paquete, pero la esencia es la misma. La Biblia, entonces, mis hermanos, también es importante que tengamos claro que no es el libro que esté empecinado en demostrar la existencia de Dios. ¿Se han dado cuenta que muchas personas, incluso hasta nosotros, antes de creer en Dios, lo primero que a veces ponemos en cuestionamiento es su existencia? ¿Entienden? Las personas que no creen en Él, la gente de ciencia principalmente, para poder recién pensar en creer en Dios, ellos necesitan saber si el Dios que creen existe, o en el que piensan creer existe. Pero la Biblia, mis hermanos, no se da ese trabajo de demostrar la existencia de Dios. Y de hecho, si nosotros leemos Génesis 1:1, nos damos cuenta desde ese versículo de que la palabra de Dios no tiene ese propósito. Miren lo que dice Génesis 1:1 y se va a dar cuenta, mis hermanos. Miren cómo comienza la palabra de Dios. Si no meditaban esto o no se había dado cuenta de esto, miren, fíjense cómo la palabra de Dios no se preocupa, o Dios mismo no se preocupa por revelar a los hombres de su existencia y de dónde Él viene. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dio por sentado que Él estaba ahí. La Biblia habla de Él, pero no dice de dónde viene, ni cómo se creó. No da a entender eso, porque no es la función de la palabra de Dios. Revelar, ¿no es cierto?, algo tan quizás imposible para nosotros entender. Preguntas que son lógicas para nosotros en este tiempo, en donde Dios nos dio la capacidad de ser seres pensantes, donde ocupamos nuestra mente y pensamos, ¿no es cierto? Un niño puede preguntarle a un adulto, mamá, ¿de dónde viene Dios? ¿Quién creó a Dios? Difíciles preguntas, ¿no es cierto? Porque no tenemos la respuesta nosotros. La palabra de Dios no nos revela eso, no nos dice de dónde viene Dios, quién lo hizo, se hizo a sí mismo. No tenemos esas respuestas, porque Dios no quiso que supiésemos ese tipo de cosas. No es parte de la revelación como tal. Entonces, ¿qué sucede con los que no leen la Biblia? ¿Pueden ellos obtener algún conocimiento sobre Dios? ¿Pueden saber algo sobre las leyes de Dios? Sí,
sin la Biblia se puede obtener algún tipo de conocimiento de Dios, aunque sí no es conocimiento absolutamente seguro, ¿no es cierto? Porque lo que lo dijimos anteriormente, la creación de Dios se revela a sí mismo. Han habido personas que han llegado al conocimiento de la fe por medio de la creación de Dios, porque han llegado a tal punto de decir, esto es imposible que sea hecho por manos humanas, esto ya es obra de una mente mucho más perfecta que la nuestra, ¿no es cierto? De hecho hay genetistas, hombres de ciencia dura, que han llegado al conocimiento de la fe por medio de darse cuenta de lo tan complejo que es la creación de Dios. No es algo simple. De hecho, el funcionamiento de nuestro organismo es extremadamente complejo. Es muy difícil de poder nosotros siquiera replicar en algo lo que hace nuestro organismo. Entonces, no es algo hecho a la ligera. Tiene que haber sido hecho por un ser superior, que es nuestro Dios. Y nosotros descansamos en que así es, ¿no es cierto? Entonces, los seres humanos, mis hermanos, obtienen algún conocimiento de que Dios existe y sobre algunos otros de sus atributos simplemente observándose a sí mismos, observando el mundo, observando el universo, a través de la observación simplemente, ¿no es cierto? Y si nos damos cuenta, cuando nosotros vemos que muchas leyes, ¿no es cierto?, de la naturaleza tienen nombre de hombres, pero simplemente le pusieron el nombre de quien la descubrió o quien la observó primero, pero no es que ellos lo hayan inventado, porque Dios lo había hecho, ¿no es cierto? La gravedad, por ejemplo, no fue Newton el que inventó la gravedad, como un día vi un video que una persona decía, pero si Newton inventó la gravedad, pero ¿cómo la va a inventar? Simplemente observó lo que estaba sucediendo, pero no lo inventó. Entonces, mucho de lo que nosotros vemos en nuestro entorno y que sucede fue algo hecho por Dios, pero nosotros lo hemos observado. Y termino reafirmando entonces lo que dice el Salmo 19.1, ya para concluir: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento, ¿no es cierto? La creación de Dios nos muestra ahí esta gran creación de nuestro Dios. Entonces, como conclusiones, hermanos, importantes, preguntas que podemos hacernos: ¿alimenta usted, mi hermano o hermana, su alma con alimento espiritual de la palabra tan cuidadosa y diligentemente como alimentamos nuestro cuerpo? Es una gran pregunta. A veces somos diligentes en alimentar nuestro cuerpo. Pasan 5 horas desde el desayuno al almuerzo, del almuerzo a la cena o a la 11, y como que nos desesperamos, ¿cierto? Falta algo. Bueno, ¿somos así diligentes para alimentar nuestra alma? Creo que no. Yo por lo menos puedo responder por mí mismo: no soy lo suficientemente diligente. Debiese serlo más. Y este estudio es para animarnos a ser diligentes, a buscar más al Señor. Sabemos que los medios de gracia son importantes, pero en el punto del día de hoy es la necesidad de su palabra, y la necesitamos. Necesitamos la palabra. ¿Qué nos hace tan entonces insensibles espiritualmente que sentimos hambre física de manera más intensa que hambre espiritual? Creo que si me puedo responder a mí mismo, es porque falta quizás en nosotros buscar al Señor de manera más profunda, ¿no es cierto? Que los medios de gracia profundicen en nosotros. Cuando nos adentramos en la oración o pasamos tiempo en donde oramos más, podemos darnos cuenta que incluso deseamos más a Dios en el buscarle a través de su palabra. Pero cuando nos alejamos de nuestros hábitos espirituales, también nos empezamos a alejar, ¿no es cierto?, de buscar al Señor en la lectura de su palabra, ¿no es cierto?, en conocerle a Él. Porque principalmente la palabra de Dios nos lleva a eso, a conocerle a Él, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, hermanos, entonces. En las Escrituras, entonces, hermanos, aprendemos cómo Dios quiere que edifiquemos y nos dirijamos como creyentes y seamos la iglesia que el Señor quiere que seamos. Esto incluye la revelación sobre los deberes que debemos cumplir, ¿no es cierto?, como iglesia local, cuál es nuestra función como creyentes dentro del cuerpo de Cristo. También las Escrituras nos enseñan a través de los sacramentos que el Señor nos ha ordenado, como por ejemplo el bautismo, y cosas tan importantes como en la cena del Señor, ¿no es cierto?, que es un sacramento que Cristo mismo instauró antes de Él dejar este mundo, que hiciéramos eso en memoria de Él.
Todas estas cosas, mis hermanos, son sumamente importantes en la vida de cada creyente. La Escritura también contiene instrucciones sobre muchas otras cosas fundamentales en la vida de cada creyente. Y los creyentes muchas veces tomamos decisiones equivocadas o erróneas porque no hemos consultado, ¿no es cierto?, de manera adecuada la santa palabra de Dios. La Biblia dice también en un pasaje que su pueblo erra. ¿Por qué, hermanos? Por falta de conocimiento, ¿no es cierto? Erra su pueblo porque le faltó conocimiento. Que Dios nos ayude entonces a ser diligentes en la búsqueda de la palabra de Dios. Quedamos claros en el estudio del día de hoy que la palabra es necesaria, sumamente necesaria, pero también está entonces de nuestra voluntad dedicar nuestra vida, ¿no es cierto?, o tiempo de nuestra vida para buscarle al Señor, para estar a solas con nuestro Dios y conocerle a Él a través de su palabra. Mi ruego entonces en esta hora en la oración es porque cada uno de nosotros, Dios ponga un nuevo deseo tal vez de buscarle más a Él. Oremos así. Mi buen Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es ella, Dios mío, la que nos muestra a nuestro amado Salvador Jesucristo. Padre, y en esta hora reconocemos, Señor, que somos negligentes en esto, Señor. Perdónanos, Padre, porque necesitamos, Señor, buscarte más. Padre, de todo el tiempo que tú nos brindas, que nos das, muchas veces ocupamos nuestro tiempo en cosas a lo mejor que no tienen importancia o no tienen una importancia eterna. Ayúdanos, Señor, a redimir el tiempo adecuadamente. Ayúdanos a ocupar el tiempo, Señor, en las cosas importantes, necesarias para nuestra alma, como lo es el buscarte a través de tu palabra, conocerte a ti, Señor. Hemos aprendido en esta tarde-noche, Señor, lo necesario que es la palabra de Dios para nosotros, Señor. Lo indispensable que es para nuestras almas, Señor. Y yo te ruego por cada uno de mis hermanos aquí en IBR Linares, Señor, para que tú pongas en ellos el deseo profundo de buscarte, Señor. De conocerte a ti a través de tus santas escrituras, Señor. Y también a nuestras vidas, Señor, podamos ser cada día edificados por medio de ella. Señor, el mundo se pierde sin ti y somos los portavoces, Señor, de este mensaje tremendo que tú nos has dejado del Evangelio. Ayúdanos también a hablarles a aquellos que se pierdan, Señor. Padre, no queremos ser quizás eruditos, pero si también nos permites llegar a tal grado de erudición, ayúdanos, Señor, que a través de este conocimiento hablarles a otros que no te conocen a ti, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.